Hola niños de octavo básico, antes de comenzar la clase de la conquista española en América, recuerdo y informo que no he recibido retroalimentación de la actividad, no le han sacado fotos y se le han enviado a su profesora jefe para yo tener y revisar lo que han trabajado. Espero que a fin de mes poder revisar sus portafolios y no tener algún contratiempo. ¿Ya? Vamos a empezar con la conquista española de América. Uno de las primeras Primero que personas tenemos que que vinieron preguntar, a ¿qué es la expansión América europea? fue Hernán Cortés. Ya, Hernán Cortés eh, nació en 1485 y murió en 1547 y él fue el conquistador de México. Llegó a México un 8 de noviembre de 1519 y él lo principal, su motivación fue siempre buscar el oro y la gloria. ¿Ya? Él llegó y al principio de su llegada estableció relaciones amistosas con el emperador en ese año Moctezuma II, pero la gran mayoría de los indígenas no se confiaban de esto, ya de los españoles. El emperador fue apresado y posteriormente los mismos aztecas le dieron muerte. ¿Por qué? Porque hizo una alianza con los españoles. ¿Ya? Los españoles tuvieron que escapar de la ciudad en la llamada Noche Triste, ya que fueron atacados por los indígenas. Fue como un golpe de estado, ¿ya? Días más tarde, Cortés logró derrotarlo en el Valle de Octumo y el 13 de agosto del 21 conquistó definitivamente Tenochtitlan, la capital del Imperio Azteca. Con esto, Hernán Cortés gobernó el territorio mexicano conocido al cual llamó Nueva España. Así fue el nombre que le puso a el territorio conquistado por México. Francisco Pizarro, que nació de 1478 a 1541, él fue el conquistador de Perú. Llegó a Perú en 1531 y luego de haber, porque escuchó sobre la riqueza del Imperio Inca. En ese tiempo se había desatado en el Imperio Inca una guerra civil entre los sucesores a ser rey, entre Atahualpa y Huáscar. Huáscar tomó prisionero a Atahualpa y luego de entregarle como rescate una pieza llena de oro, le dio muerte finalmente. La muerte del emperador produjo que los ejércitos incas se esparcieran, se enemistaran, se dividieran, por lo que Pizarro llegó a Perú y pudo tomar fácilmente la capital del imperio, la ciudad de Cusco. ¿Por qué? Porque las fuerzas estaban debilitadas. Desde Perú se comenzó a conquistar el resto de América del Sur, principalmente nuestro país. ¿Ya? Eh, Diego de Almagro llegó a Perú junto a Francisco Pizarro, pero gracias a la historia de los incas que decían que en el sur, o sea, en nuestro país, había mucho oro, él se aventuró a venir para acá. Como ven en el mapa, para llegar a nuestro país, pasó primero por el sur de Bolivia, actual Bolivia, y bajó por Argentina, o sea, por la cordillera de los Andes, ¿ya? Pero debido al extremo frío que habría en la cordillera, el hambre y accidentes, por ejemplo, muchos de los hombres morían congelados porque tienen que pensar que en ese tiempo no había ropa calefaccionada ni nada de eso, entonces murieron congelados algunos. Llegaron a Coquimbo finalmente y pudieron reponer su fuerza. El mismo llegó hasta el Valle del Maule, pero envió a otros conquistadores a reconocer este nuevo territorio. Fue en ese momento cuando uno de ellos se enfrentó por primera vez a los mapuches, ¿ya? En el Maule, hasta el Maule llegaron y se enfrentaron a los mapuches. Sin Diego Almagro haber encontrado oro en nuestras tierras, volvió al Cusco, ¿ya? Pero al volver no lo hizo por la cordillera, porque había perdido mucho hombre, sino que lo hizo por el desierto de Atacama, ¿ya? La conquista de Chile. La conquista de Chile la hizo finalmente Pedro de Valdivia. Costeó su riqueza él costeaba la expedición, pero por haberlo hecho él, pudo juntar un número reducido de hombres y debió asociarse con otra persona, don Pedro Sancho de la Hoz e Inés de Suárez, que finalmente fue su pareja. Partió desde Cusco a comienzos de 1540 y escoge la ruta del desierto porque aprendió la lección de Cortés, no, de Almagro, que se había ido por la cordillera de los Andes, entonces aprendió la lección y se fue por el desierto y en el viaje se suman otros hombres. Ya en octubre de ese año llega a Copiapó y la bautizó como Nueva Extremadura, la primera ciudad fundada acá en nuestro país.
La hostilidad de los indígenas lo obliga a seguir al sur y en diciembre llega al valle del Mapocho. El encuentro entre dos mundos, principalmente entre los españoles y los mapuches. La conquista de América fue una ocupación de los españoles. Recordemos que hubo una... también hubieron españoles, portugueses, ingleses y franceses en los territorios, pero muy poca cantidad. La principal fue españoles y portugueses. ¿Ya? En estos los indígenas habían vivido durante miles de años y desarrollado grandes civilizaciones. Entre esas encontramos las que ya nombramos, los mayas, los incas y los aztecas. ¿Ya? Pero estas fueron derrotadas por la superioridad de la arma de los europeos, quienes doblegaban sus costumbres y forma de vida. ¿Ya? Los europeos imponían su forma de vida. ¿Ya? Sus costumbres. No había aquí un sincretismo, ni yo aprendo de ti. No, ellos querían imponer lo que traían de Europa. Pusieron fin a los imperios, a los tres que ya nombré, e hicieron que sus habitantes adoptaran la forma de vida de Europa. ¿Ya? ¿Cuáles fueron las consecuencias de estas conquistas? La llegada de los españoles, se cree que la población total en América era de unos 80 millones de personas cuando llegaron. La población indígena se redujo en un 90%, casi una extinción de la raza indígena, en los primeros 150 años de colonización. ¿Ya? Podemos ver en estos gráficos el impacto demográfico, cómo aumentó la tasa de muerte. Por ejemplo, las principales en 1518 fue la viruela. Tenemos que pensar que los españoles traían enfermedades que no habían acá en América. Después la misma viruela en 1532 fue bajando porque ya se empezaron a crear anticuerpos y vacunas. Eso fue en México Central. Mientras que en Perú, miles de habitantes, los 700.000 habitantes, se puede ver cómo ya en 1754, bajó a 300.000 y luego empezó a aumentar un poquito porque también los españoles se empezaron a mezclar con los indígenas. Pero también hubo una matanza y un descenso demográfico importante. Las consecuencias de la conquista de América. Su disminución se habría producido principalmente por las enfermedades que portaban los españoles. Pero es importante saber que bajó la cantidad porque también había muchas guerras, porque los españoles los trataban mal a los españoles y los trabajos que eran agotadores. Uno de ellos se llamaba la mita, que era un trabajo obligatorio realizado por el Estado inca en un principio, que lo hacían los incas, pero lo aprendieron los españoles y trabajaban por turnos semanales, desde las 18 a los 50 años. Otra de las cosas importantes de esta sincretismo, unión de culturas, fue el intercambio de productos alimenticios. Se trajeron alimentos desde Europa y los europeos aprendieron a comer ciertos alimentos y los llevaron para Europa. Ya, por ejemplo, trajeron el caballo, la caña de azúcar, la vaca, la oveja, el algodón, la gallina, el durazno, la abeja, el trigo, la lechuga, el limón, café. Y llegaron a Europa la papa, la calabaza, el ají, el tomate. Hay una anécdota muy importante con el tomate. Cuando los españoles vieron los tomates en América, pensaban que era una planta venenosa. No la comían. Pensaban, por ser fruto rojo, y como en ese tiempo la religión era muy importante, pensaban que era un alimento del diablo por ser rojo. Entonces no lo comían. Solo lo utilizaban como una planta de adorno, como una flor. Pero no se comía el tomate. Acá en América aprendieron que no era un producto del mal ni que hacía mal, sino aprendieron a comer el tomate. ¿Ya? Los viajes de descubrimiento y conquista no solo transportaron hombres, sino también plantas, animales, enfermedades, ideas y costumbres de muchas partes del mundo, conectando por primera vez el planeta. Algunos de los efectos más importantes son el crecimiento del comercio mundial, aumentó el comercio, como lo vimos en la diapositiva anterior. La expansión europea permitió la difusión del cristianismo y la del occidente. Los europeos trajeron la cultura y la creencia de Dios, del cristianismo, cosa que acá no existía. Cada uno de los pueblos tenía su creencia, el Inti, el rey del sol, etcétera, Quetzalcóatl, entre otros.
Se provocó una intervención en la cultura de muchos pueblos nativos. La cultura fue suprimida y se impuso la cultura europea, ¿ya? Y se desarrolló el comercio de esclavos. Se llevaron muchos indígenas a Europa como esclavos, ¿ya? ¿Qué se aprendió? Primero, el idioma castellano y la escritura fonética. En lo gobernal, un sistema de organización administrativa. En la religioso, ya lo dijimos, el cristianismo, el catolicismo, las costumbres, la moda, los bailes, la música, el canto y el teatro, cosa que acá no se realizaba. El comercio, acá en lo indígena no había propiedad privada, no era, todo era de todos. En Europa no, la moneda no se conocía acá, la moneda y el monopolio comercial. Las técnicas como por ejemplo la rueda no se conocía en América, la imprenta no se conocía, el papel tampoco, el vidrio, el hierro, la pólvora, el arado, entre otros. ¿Ya? Con esto ustedes ya pueden trabajar en su portafolio de la actividad. Que estén muy bien.